¿Qué tal? Buenos días. Soy Jonan Soleaga, soy el gerente del clúster de la construcción del País Vasco. Antes de empezar con mi intervención, me gustaría agradecer a la Universidad de los Andes y en concreto a Germán Castellanos por la invitación y por extender la invitación no solo al clúster, sino también a los miembros del clúster, tanto Iñaki Aurrecoechea como Rufino, que intervendrá después de mí, porque creo que a raíz de la visita que hicimos ya en junio, nos unen ciertos nexos de unión y la verdad es que estamos encantados de colaborar tanto con la universidad como con otros agentes dentro del ecosistema del sector y esperemos que esto sea un nuevo paso más en el establecimiento de marcos de trabajo. Yo no sé si tienen claro lo que es un clúster, yo les explico rápidamente. Nosotros somos una asociación privada sin ánimo de lucro en la cual tenemos una serie de socios que representan la cadena de valor del sector de la construcción, es decir, tenemos empresas que se dedican a diseñar, estudios de arquitectura, empresas de ingeniería, empresas que se dedican a la promoción, a la construcción, empresas también que se dedican a la gestión, mantenimiento de infraestructuras o viviendas. Y en ese entorno pues tenemos una serie de actores también que complementan pues, la parte privada, como pueden ser los centros tecnológicos que aportan su conocimiento tecnológico, las universidades que aportan también el área más de I+D y de formación y capacitación para el sector, y también la administración pública, que en definitiva es la que da forma a todo el entorno, a todo el ecosistema. Antes de nada me gustaría complementar lo que decía Iñaki, sobre todo desde el punto de vista de la región, ¿no? Bilbao como principal ciudad dentro de nuestra región, que es el País Vasco, pues el clúster, nuestro clúster tiene una visión más de región, y me gustaría dar una serie de pinceladas para después pues, hacer más la aproximación de lo que es nuestro ecosistema de trabajo, ¿no? Me voy a alejar un poco del discurso de regeneración urbana y quiero sobre todo trasladar también el rol que puede tener las empresas a la hora de desarrollar proyectos de innovación y en diferentes campos y en concreto pues, el de la regeneración urbana, la rehabilitación, que es también uno de los principales retos que tiene nuestra región. Por tanto, me aproximo más a esa vertiente más empresarial. En el mapa, dentro de España, el País Vasco se ubica en el norte a hora y media aproximadamente, bueno, es frontera con el Estado francés y como pueden ver, pues la primera lectura que hacemos es pues, que estamos relativamente cerca de las principales capitales a nivel europeo y algunos de los indicadores o alguna de las principales entidades pues, nos cataloga como una de las principales regiones innovadoras no solo dentro del Estado español, sino también dentro de Europa. La conectividad también de la que hablaba Iñaki, nosotros a veces cuando empezamos a hablar de cifras pues, y uno las compara con Bogotá, pues se ve que somos una región pequeña en cuanto a población y en cuanto a superficie y bueno, pues que con esas características que nos caracterizan, pues hemos desarrollado pues, nuestro modelo económico y modelo de desarrollo. Algunos datos para que tengan una visión general del estado económico de la región. Una renta PIB per cápita de 30.000 euros aproximadamente, que es un 20% más de la media europea, de la media de la Unión Europea de los 28 Estados miembros, basada fundamentalmente en una actividad industrial. Una cuarta parte pues, es actividad industrial, manufacturera, de la cual el 33,5% pues, se dedica a las exportaciones, de ahí la importancia de tener infraestructura portuaria adaptada pues, al nuevo paradigma
productivo, muchas empresas internacionalizadas, índices de productividad más elevados que la media europea y bueno, pues un ecosistema también de investigación importante en la cual pues, tenemos a más de 30.000 investigadores. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los aspectos importantes es la conectividad que mencionaba ya Iñaki. Es una de las principales regiones más de tamaño medio mejor conectadas. Yo creo que el reto principal está sobre todo en la entrada del tren de alta velocidad en la región, que bueno, por diferentes factores pues no se ha dado, pero en los próximos años se dará. Y bueno, es una de los principales aspectos también en las cuales las empresas del sector de la construcción en Euskadi pues ha tenido mucho que decir, ¿no? Siguiente. Además, aproximándonos un poco más a lo que es la I+D o la I+D+I y cómo desde nuestra región se aproxima a la selección de aquellos sectores que traccionan la economía, como se puede observar, en ninguno de los, ni tanto en la fabricación avanzada ni las biociencias, a priori se identifica que el sector de la construcción sea uno de los ámbitos prioritarios para la economía del País Vasco. Entonces, bueno, pues con ese formato, con ese tipo de paradigma de promoción de la I+D, pues nosotros nos movemos y de alguna manera tratamos de desarrollar proyectos que posicionan al sector como uno de los principales tractores de la economía. Es importante destacar también que es una de las comunidades autónomas de las regiones que más aporta a la inversión en I+D, que es el 1,89%, que realmente no es muy alto, que está por encima de la media española, pero uno de los objetivos que se planteaban para esta legislatura que cierra en 2020 era de llegar al 2,2, creo, y bueno, pues yo creo que se quedará un poco por debajo, ¿no? Otro indicador más también que muestra cómo estamos también en vanguardia en materia de I+D respecto de otras regiones en Europa. Uno de los aspectos que es importante, que también destacaba el anterior ponente, es el parque tecnológico que tienen, que como ven está integrado dentro de la orografía. Al otro lado del valle estaría Bilbao. Es el entorno de los parques tecnológicos en País Vasco aglutina el 5,5% del PIB y el 5,8% de la recaudación fiscal empresarial. Por tanto, son entornos importantes que están cercanos a las ciudades y que, de alguna manera, pues, caracterizan a nuestra región. Y estos son una serie de empresas que me imagino que algunas de ellas les sonarán, que están, o bien son empresas vascas que están en el exterior, o bien son empresas multinacionales que están dentro de nuestra región. Siguiente. Por aproximarnos a lo que es el sector de la construcción en Euskadi, en el País Vasco, vemos que básicamente lo que significa es el 6% del total del valor añadido bruto o el Producto Interior Bruto en Euskadi en 2017, que pues, respecto de un sector industrial que tiende al 29%, vemos que estamos en un tercer término en cuanto a generación de facturación por parte del sector. Siguiente, por favor. Y eso también responde al periodo de recesión económica que hubo, muy importante o muy fuerte, que pegó muy fuerte que empezó hace ya 10 años y que de alguna manera ha condicionado la evolución respecto del total del peso respecto del total de la economía y que ha supuesto pues que de alguna manera pues también el empleo en el sector pues haya ido disminuyendo. Se vean que de las 80.000 personas que trabajaban en 2010 en el sector, pues ahora mismo estamos en torno a 51 o 52.000 personas. Otro dato también, pues que también es significativo, es cómo la evolución que ha tenido la cifra de negocios, es decir, lo que las empresas facturan dentro del sector, que también ha tenido una recesión durante los últimos años. Quizá el gráfico muestra como una bajada más llamativa, pero sí es significativo que como la economía en nuestra región ha crecido, el sector de la construcción pues más bien ha tendido a la baja, ¿no? Bueno, y este es el contexto.
Entonces, nosotros cuando hablamos de ecosistema, recuerdo que el primer ponente hablaba del modelo de gobernanza, ¿no? Y cómo integrar a los diferentes actores dentro de un modelo económico o dentro de un modelo de desarrollo urbano. Nosotros cuando hablamos de ecosistema estamos hablando de un montón de factores, ¿no? Estamos hablando del sector, evidentemente, estamos hablando de otros sectores que están relacionados con el sector de la construcción, que prácticamente son todos, estamos hablando de las políticas que se implementan desde los diferentes estamentos públicos, la sociedad en general, que de alguna manera nos marca cuál es el foco de lo que hacemos, y luego otra serie de aspectos también, ¿no? Las tendencias de mercado, las tendencias tecnológicas que de alguna manera nos condicionan nuestro ecosistema. Entonces, les hablaba antes de lo que se prioriza dentro de nuestra región como sectores más intensivos en I+D o de mayor capacidad de tracción. La apuesta realmente política va por la manufactura avanzada, por la energía, por la electricidad, por el oil and gas, por las biociencias, y el hábitat urbano está en este puntito. Entonces, en lo que estamos trabajando nosotros fundamentalmente es en abarcar esto, pero también mostrar una imagen cada vez más industrial desde el punto de vista de productos, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de gestión de la información dentro del sector, que de alguna manera posicione y muestre también al sector como uno de los principales tractores de desarrollo económico. Y dentro de ese ecosistema también cabe mencionar que desde lo público hubo una apuesta muy fuerte en el año 92 por la generación de esas asociaciones privadas sin ánimo de lucro que promovieran, bueno, pues que las empresas de alguna manera establecieran unas estructuras para poder interactuar entre sí y poder generar proyectos de I+D, que es o generar o promover proyectos de I+D+I, que es en definitiva lo que nos dedicamos desde los clústeres, ¿no? A dinamizar esa actividad. Y vemos que uno de los últimos pues fuimos nosotros allá en 2010. Bueno, cuando hablamos de ecosistema, pues hablamos de diferentes perfiles que ya hemos mencionado, ¿no? No solo nos centramos en las empresas, sino tenemos que tener en cuenta otro tipo de actores que de alguna manera interactúan y condicionan a la hora de hablar del ecosistema. Siguiente. Y pues cada uno tiene sus intereses a la hora de o bien desarrollar proyectos o bien crecer, ¿no? Entonces, nuestro rol como clúster es tratar de hacer converger los diferentes intereses que cada uno tiene para poder, bueno, pues desarrollar iniciativas. No tenemos tiempo para un vídeo, pero es un vídeo que nos generó un estudiante de economía, de la visión que ella tenía, en este caso, de nuestro clúster. Y ahora, bueno, pues una serie de datos de lo que somos. En total somos 83 empresas, de las cuales 66 son empresas. Tenemos un peso muy importante en el entorno, en el territorio histórico, en la provincia de Vizcaya, de la cual la capital es Bilbao. Más de la mitad de nuestras empresas tienen más de 50 trabajadores y uno de los indicadores, aproximadamente representamos la mitad de lo que se factura dentro del sector de la construcción, y uno de los aspectos que más nos hace movernos es la inversión respecto del total de lo que se genera, que dentro del clúster está en torno al 1.2. Si recuerdan, estábamos hablando que dentro de nuestra región están en torno al 1.8. Bueno, pues nos movemos hacia eso, ¿no? Siguiente. Básicamente a lo que nos dedicamos es a informar y a representar y a generar redes de contacto entre nuestras empresas y nuestros asociados, y sobre todo nuestra principal labor es la de promover, impulsar, dinamizar proyectos que les hagan más competitivos, más intensivos en I+D, etcétera, en diferentes ámbitos, de los cuales pues algunos de los principales pues son la rehabilitación y la regeneración urbana y las Smart Cities, que combinan también con el modelo de vivienda, edificios de consumo energético casi nulo, que pues son los principales ejes vertebradores dentro de la estrategia del clúster junto con la construcción industrializada. Y bueno, tengo una serie de ejemplos de que por cada uno de los grupos de trabajo en los que nos estamos organizando con diferentes proyectos, de los cuales pues, el principal valedor o el principal actor pues, son las empresas que lo desarrollan, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, varios ejemplos de proyectos. Este, por ejemplo, liderado desde Rufino, el siguiente ponente, que lo que trataba era de integrar soluciones industrializadas desde la concepción y diseño de un edificio hasta el mantenimiento, integrando pues, diferentes actores de la cadena de valor, estudio de arquitectura, promotora, constructora, empresa dedicada al BIM, nosotros como la parte más de comunicación y otras empresas más de construcción especializada. Este es otro proyecto que desarrollaron socios del clúster de virtualización de las instalaciones de un edificio industrial. Hacemos diferentes acciones de formación y sobre todo vinculamos a las empresas que tienen conocimiento específico a que formen a otras empresas dentro del clúster. Gestionamos para el Gobierno vasco la comisión BIM, que de alguna manera integra a las diferentes empresas, instituciones que creen que una de las claves competitivas del sector está en el BIM y nosotros actuamos como Secretaría Técnica. Tenemos un proyecto en el cual colaboramos con Tecnalia, también en este caso el centro tecnológico, con otras empresas en la modelización y virtualización de una plataforma que representara de alguna manera un proyecto, la actuación de rehabilitación energética dentro de un barrio, de un municipio en nuestro territorio. Bueno, y varios ejemplos. Siguiente. Este es otro proyecto, para atrás, otro proyecto en el cual la Universidad del País Vasco lideraba la intervención bajo criterios de consumo energético casi nulo de 3 edificios propiedad pública del Gobierno vasco, en la cual pues, cada una tenía diferentes realidades, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera nosotros, nuestro objetivo era que las empresas experimentaran y se integraran dentro de estos proyectos promovidos por el Gobierno vasco. Siguiente. Este es otro proyecto de generación de materiales de construcción aprovechando escorias de acería. Bueno, en definitiva, pues avanza diferentes proyectos. También, lógicamente, hacemos acciones de internacionalización porque tenemos empresas y socios que actúan en mercados internacionales y bueno, pues nuestro objetivo también es darles cobertura, fundamentalmente en América Latina, pero también alguna acción en Europa. Y tomando como referencia la reflexión o la estructura que desde la División de Construcción Sostenible de Tecnalia plantean, uno de los discursos principales que desarrollamos o que tratamos de promover es tratar de aproximarnos a que el sector, o aproximar al sector a paradigmas y modelos más informatizados, más digitalizados, más próximos a la industria 4.0. Tratamos de no hablar del sector, sino hablar de industria de la construcción, porque creemos que es hacia lo que tiene que tender. Y sí, la siguiente. Y bueno, y siguiendo también el hilo en el cual pues, estructura lo que es la industria 4.0 aplicada al sector de la construcción desde Tecnalia, pues, pues abordar diferentes ámbitos que no solo aplican en la parte tecnológica, ¿no? Estamos hablando de conexión, estamos hablando de automatización, flexibilidad, sino también desde la vertiente de interactuar más con la sociedad a través de tecnologías como la realidad aumentada y bueno, la realidad virtual, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el mensaje sobre todo es que desde el clúster lo que tratamos es de que las empresas sean más innovadoras, sean más competitivas, traten de dar solución también a lo que la sociedad requiere, tengan mayor interacción con el usuario final y que de alguna manera pues, tenga también, se destaque también el papel que tiene de desarrollador de la economía como es, ¿no? Porque si, como los ejemplos de proyectos que ha puesto Iñaki, sin el sector, desde luego no se hubiera desarrollado nunca jamás, ¿no? Por tanto, pues la apuesta también es por parte de las empresas que en definitiva van a ser los que traccionen, ¿no? Y las que harán posible también el cambio de paradigma. Muchas gracias.